Buenas tardes. Tenemos primero que agradecer, como no, y dar la bienvenida al cardenal don Antonio María Rouco Varela. El cardenal Rouco es lógicamente un personaje, una personalidad, diría yo, no solamente de la historia de la Iglesia, sino de la historia de España, de la historia general de España, desde aproximadamente mediados del siglo pasado hasta nuestros días. Es una persona que no solamente porque lo lleve su propio título, sino porque lo es una persona, digamos, eminentísima, y que tiene, digamos, pues un amplísimo, digamos, un trabajo intelectual, aparte de su labor pastoral, un trabajo intelectual de gran importancia que viene al pelo para el tema que vamos a tratar y que estamos tratando a lo largo de hoy. La conferencia, la ponencia que va a impartir el señor cardenal se titula La libertad de educación hoy. Es un tema, pues, de una, digamos, muy candente actualidad y que siempre es un tema recurrente porque va apareciendo a lo largo de los años y hoy más que nunca pues vuelve a reaparecer esta inquietud que tenemos los padres y los docentes de qué va a ocurrir con esta, digamos, tan ansiada libertad de educación. Antes de ceder la palabra al señor cardenal, unas rápidas notas biográficas. Tienen que ser rápidas porque es intensísima la vida de don Antonio María. Decir que nace justamente en el año que estalla la Guerra Civil, en el año 1936, que nace en Villalba, gallego de pro, y que bueno, pues estudia, lógicamente, en el seminario de Mondoñedo, se hace sacerdote en ese seminario, que también continúa, digamos, sus estudios de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y que se ordena sacerdote precisamente en el año 59 en Salamanca. Ese mismo año se traslada a Múnich, donde cursa estudios de Derecho y Teología y en el 64 se doctora en Derecho Canónico. Fue profesor de Teología Fundamental y Derecho Canónico en el Seminario de Mondoñedo e impartió clases en el Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Múnich, en la que obtuvo la cátedra de Derecho Canónico Fundamental y en 1952 fue nombrado vicerrector. En el año 73 fue nombrado consultor de la Sagrada Congregación para el Clero. El Papa Pablo VI le nombra obispo auxiliar de Santiago de Compostela en 1976 y el 31 de octubre de ese año era consagrado obispo. En el 84 fue nombrado arzobispo de esa sede compostelana por el Papa Santo Juan Pablo II. En 1994 fue promovido arzobispo de Madrid y el 18 de enero del 98 fue nombrado cardenal, recibiendo el capelo cardenalicio de manos del Papa Juan Pablo II el 21 de febrero de ese mismo año. Como tal, es titular de la Iglesia de San Lorenzo en Damaso, habitualmente ocupada por un purpurado español. El 28 de agosto de 2014, el Papa Francisco admite ya su renuncia por razones de edad a la diócesis de Madrid, a la que pertenece hoy precisamente en su calidad de emérito. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Canónico, de la Asociación Española de Canonistas, académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, doctor honoris causa por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, por la Universidad Católica del Mar del Plata en Argentina, por la Universidad CEU San Pablo y por la Universidad de Burgos. En el 96 fue nombrado por el Papa Juan Pablo II Magnum Cancelarium de la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid. En 2003 finalmente recibe la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en reconocimiento a su labor con ocasión de la quinta visita apostólica del Papa Juan Pablo II a España. Finalmente, y como nota entrañable, es hijo adoptivo y medalla de oro al mérito ciudadano de la ciudad de Santiago de Compostela. Y ya, sin más preámbulos, le cedo la palabra a don Antonio María Rouco. Muchas gracias. Lamento no poder hablar de pie como hizo el coronel, el señor coronel, porque en fin, las razones de la edad y de la falta de ejercicio físico pues impiden que un servidor pues lo haga de pie, aunque es costumbre
habitual en la vida universitaria alemana hablar de pie en clase, no en la española. Los profesores en la Universidad Española siempre hablan sentados, pero en Alemania no, siempre van al púlpito. Pero, en fin, la edad es la que es y la forma física también. No me puedo quejar con todo. Bueno, pues yo agradezco mucho las palabras de presentación. Siempre sirven para que uno ejerza la humildad de la que hablaba el coronel cuando terminaba su plática. Yo lo estaba oyendo desde el fondo de la sala. Y como lo he oído tantas veces y de tantas formas que ya no... Son muchos años de intervenir en público, bueno, primero en los años de clases y de docencia, y luego pues ya en el ejercicio del ministerio de la palabra, que es un aspecto esencial del ministerio del presbítero y del obispo, ¿no? O sea, de los que han recibido el sacramento del orden, para hacer presente en la iglesia visible, en la iglesia sacramento de la salvación, la realidad viva, la presencia del Señor. Y dicho esto, pues vamos a hablar de la libertad de enseñanza hoy, que es un tema, bueno, que da el esquema que yo traigo. Si lo desarrollase, pues tendríamos que irnos a cenar a las 10 de la noche, así que vamos a hacer una especie de resumen de lo más didácticamente posible y lo más claro posible. No, para hablar del hoy siempre, hablaba con las hermanas hace un rato, hay que hablar del ayer, si no, no se entiende el hoy. Y no se puede hablar de futuro si no se entiende el hoy a la luz del ayer y del pasado, ¿no? El hombre es más que historia, ciertamente, y más que tiempo. Incluso cuando vive en el tiempo es más que tiempo. El hombre tiene una realidad constituyente que traspasa el tiempo y traspasa la muerte, ¿no? Es verdad que para aceptar esa verdad fundamental del hombre, que es un ser para la eternidad, la filosofía contemporánea es una filosofía que le ha costado mucho ser metafísica, de trascender lo físico y ver en el hombre y en la realidad más que realidad física. Pues llegó a formular en la primera mitad del siglo XX, que termina con la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial, la tesis de que el hombre es un ser para la muerte. Es una frase famosa de Heidegger. El hombre es sein zum Tode, ser para la muerte. Bueno, pues no, el hombre es un ser para la vida, es para la vida eterna, además para la vida eterna. Y esa eternidad la llevamos ya nosotros en lo más hondo de nuestro ser, ¿no? Me sale ahora una anécdota de un colegio de Madrid, de un profesor que quería convencer a las niñas y a los niños que tenía delante de que no existía Dios. Entonces les hace la siguiente forma, discurre del modo siguiente. ¿Veis la ventana que está y tal? Sí, sí. Luego existe, sí, es verdad. ¿Veis la mesa de los sillones del... Sí, pues lo existe. ¿Veis a Dios? No, luego no existe. Y se levanta una niña y dice, ¿veis los pensamientos del profesor? No, luego no existen. Ese querer desconocer, lo que es muy típico de la cultura, de lo que llamamos la modernidad ilustrada del siglo XVIII, de no querer entrar en lo más hondo del ser, en lo más hondo del ser del hombre, pues efectivamente hace difícil comprender que el hombre es un ser para la eternidad. Y de eso se trata cuando se educa al hombre, o cuando se le educa como hay que educarlo, que sea consciente de que es un ser para la eternidad y que su destino no termina aquí, se prepara aquí, se desarrolla aquí, se culmina en el tiempo aquí, pero para dar el paso a la eternidad. La muerte no es el fin, es una puerta. La muerte no... Los militares lo entienden, bueno, los creyentes, a los otros les va a ser muy difícil entenderlo, ¿no? Y les viene bien entenderlo porque la valentía aumenta, sabiendo que lo que se puede hacer es sacrificio, ¿no? Cuando la vida se lleva hasta la muerte y como una ofrenda, pues el horizonte se despeja. Entramos en la visión de la gloria, en la visión de la vida eterna, que solo se da en Dios. No hay realidad que garantice eternidad, ni felicidad eterna, ni vida eterna, si no es Él. Y un Él que intervino en la historia, que no se quedó fuera de la historia, nunca, desde el principio de la historia misma, pero que tuvo un momento culminante en esa historia cuando se hace hombre.
se hace hombre, sume la carne del hombre, se hace uno de nosotros, pues hace 2000 años. En el misterio de una maternidad que tiene que ver con la acción directísima de Dios sobre una virgen, una muchacha de Nazaret, que se convierte en la madre del Hijo de Dios, y por eso abre un periodo en la historia de las maternidades absolutamente nueva. Es una maternidad universal. La madre del Hijo de Dios no es solo madre de Jesús de Nazaret, es madre de todos los hombres. Lo cantamos, por cierto, un canto muy popular de la música del posconcilio. Bueno, pues educar es llevar al niño, al hombre que empieza a andar en el tiempo, en la historia, desde el seno de su madre, en el contexto cálido de sus padres y de la familia, en la relación, el mundo de relaciones que se entretejen. El hombre no es un ser íntimo, no es un individuo sin más, un individuo aislado. Por su propia naturaleza, incluso sexuada, es para el otro, es para los demás. Ese otro, esos otros, ese tejido relacional se va haciendo más rico, más complejo, según va uno creciendo en la familia, se sale de la familia, entra en lo que llamamos la sociedad. El concepto de sociedad es un concepto muy antiguo que elabora la filosofía griega y que está muy en el fondo también de lo que es el derecho romano, y que también entra a la hora de la percepción del ser relacional o la relacionalidad que tipifica lo que es el hombre, y que llega pues a convertirse en un entramado de relaciones que es el Estado, ¿no? Desde comienzos del siglo XIX pues se habla de nación, de Estado-nación, ¿eh? Son los revolucionarios franceses los que consagran esa identidad de nación y Estado, ¿no? Pero el Estado sí lo hay, siempre lo hubo, ¿no? Y el Estado pues implica comunidad y comunidad política, es de comunidad de los que viven en un determinado lugar que persiguen juntos el posibilitar que el hombre alcance su fin, ¿eh? Desde el punto de vista de los bienes materiales, desde el punto de vista también de los bienes morales, desde el punto de vista de las realidades más hondas que constituyen la personalidad humana. Bueno, pues ese niño ese hombre que nace, y que nace cuando lo concibe su madre en su vientre, no más tarde, ¿no? En la discusión en torno al aborto, que, en fin, o eufemísticamente interrupción del embarazo, pues se quiere desarrollar una tesis de que en fin, el embrión pues es un montón de células. Digo, hombre, de un montón de células luego sale la maravilla de una persona. Raro, ¿no? Es imposible, con un razonamiento lógico. No hace falta aquí entrar en un proceso de razonamiento lógico inspirado por la fe, sino digo, oiga, si de este embrión nace una persona, es que el embrión es más que una bolsa de células o de carne, ¿no? Bueno, pues desde ese momento comienza el proceso educativo del hombre. Y ya en el seno de su madre, lo dicen los psicólogos, ¿no? Y la psicología es una ciencia empírica. En fin, antes de que no hubiese psicología como ciencia empírica, pues ya se sabía, la madre sabía que llevaba el niño en su seno y el niño pues funcionaba con su madre. Pero después, naturalmente, entra en el proceso educativo ya de una forma independiente de su madre, al menos físicamente, no psicológicamente. Hay un filósofo español, un jesuita, por cierto, gallego, de mi tierra, que se ha muerto, era profesor en Comillas, tiene una bellísima obra sobre el amor, el amor visto desde la perspectiva filosófica. Y el hombre nace no solo cuando la madre da a luz, sino cuando empieza a hablar, cuando es persona no físicamente independiente, más o menos, sino también cuando empieza a ser culturalmente él, cuando empieza a ser emotivamente él y se puede expresar, usa el lenguaje ya. Entonces es cuando nace el hombre. El hombre nace como término de un proceso de amor materno y de amor paterno, que es mucho más que un proceso físico, biológico, sino que es un proceso psicológico, un proceso espiritual profundo, ¿no? Las formas y modos después, como la educación se desarrolla, el proceso educativo se desarrolla a través de la historia,
incluye realidades institucionales y sociales de todo tipo, y termina en lo que podríamos llamar la edad moderna de la historia de Europa, en lo que llamamos la escuela, ¿no? El sistema escolar, el sistema de enseñanza, el sistema educativo no es lo mismo, efectivamente, educación y instrucción y enseñanza, pero tampoco se pueden desconectarlas, son realidades íntimamente relacionadas entre sí. Cuando la familia y la minifamilia y la gran familia, pues es incapaz por razones obvias de distribución del trabajo, etcétera, de acompañar de cerca el proceso de educación de los niños o del hombre, y sobre todo en el terreno de los saberes, de la acumulación de cultura, de conocimientos y de experiencias, pues nacen las instituciones educativas, ¿no? En los 2000 años de cristianismo, la Iglesia ejerce un papel importantísimo en lo que podríamos llamar la institucionalización de la enseñanza. Por ejemplo, las escuelas monacales, ya en la primera, las escuelas benedictinas, ¿no? Las escuelas catedralicias. También hay realidades educativas que nacen de la sociedad feudal, de los señores feudales, también de los reyes, ¿no? Menos, ¿no? Y después ya en los últimos 5 siglos de historia, sobre todo de la historia europea y la historia euroamericana, pues nace, por ejemplo, la escuela típica que procede de la espiritualidad y de la idiosincrasia de la Compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola pone en marcha muy pronto colegios, se llaman colegios además. Se llamaban colegios mayores. Los colegios eran en la España del siglo XV y el siglo XVI, en esa gran España de la Edad de Oro, pues un lugar donde los que iban a la universidad nace en el siglo XIV, el siglo XIII, se desarrolla en el XIV y el XV, pues los estudiantes que iban a Salamanca se alojaban y vivían en un colegio, ¿no? Donde se relacionaban, se ligaban. La compañía lleva la figura y el modelo de colegio a los adolescentes y a los preadolescentes, y además en régimen de internado, ¿no? Y luego pues también empieza en el campo de la educación de la mujer. Aquí estamos en una casa cuya orden fue fundada en el siglo XVII por Santa Juana del Estonac, ¿no? En la Iglesia, también después en el mundo protestante, que surge de la ruptura de Lutero con la Iglesia Católica, también se da el fenómeno de la escuela que nace y que vive de la realidad de la comunidad cristiana, Otras instituciones que no son Iglesia, que tienen que ver con la sociedad vivir del tiempo, ¿no? Primero la sociedad de lo que podríamos llamar el Estado moderno, que empieza a ser brevemente un Estado nacional. La España del siglo XVI era muy consciente, los españoles, los habitantes de los distintos reinos que se habían unido en la figura de los 2 reyes, del rey de Aragón, don Fernando, y de la reina de Castilla, doña Isabel, que pertenecían a una unidad cultural, espiritual, histórica, que era mucho más que un conglomerado de reinos y de señoríos de distintos tipos y distintas calificaciones. Empezaba a ser una unidad de pueblo, una unidad de fe, una unidad de visión de la vida, una unidad de destino, y por tanto una unidad política. Bueno, pues en esos siglos XVI y XVII se va alumbrando en España pues una conciencia que va más allá de los límites de los reinos de la Edad Media, de los cuales decir que podían ser una fórmula de unidad nacional no es posible, creo yo, científicamente hablando. Bueno, pues esos caminos que acompañan la tarea educativa de los padres a través de un sistema escolar y de instrucción y de enseñanza unido a la educación, tan intrínsecamente unido con la historia cristiana de Europa, pues hacen, podríamos decir, crisis a comienzos del siglo XIX en la Europa continental con la Revolución Francesa.
no solo se cambia radicalmente el viejo régimen político de las monarquías absolutas e ilustradas, por cierto, sino que se cambia también la concepción de la sociedad en su fundamentación y en su desarrollo íntimo, y por lo tanto en los elementos de vida que tienen que ver más que con el Estado, con el poder político, es decir, con el rey, con la administración real, sino con la sociedad, con la familia, con la fe, con la iglesia, con las costumbres, etc. Y nace sobre todo el concepto de sociedad que se funda sobre el individuo, la persona individual, que es la que decide, unida, más o menos socialmente, cómo se organizan políticamente, cómo se hacen Estado y cómo el Estado se estructura y se organiza. El soberano no es ya el rey ni el emperador. Todavía quedaba el emperador en Austria, Hungría. Después Napoleón quiso ser emperador. Digamos, quiso que no se perdiese el imperio como fórmula de unidad europea y mundial, aunque bajo no una forma cristiana, sino una forma ya laica y ilustrada. Pero ciertamente, bueno, era un hombre del viejo régimen todavía, entre el viejo régimen y el nuevo régimen que había nacido con la Revolución Francesa. Y con la Revolución Francesa, como digo, nace un nuevo soberano, que es el pueblo, el conjunto de ciudadanos que deciden a través de procesos electorales quién gobierna, cómo se organiza la comunidad política. Pero además no solo pretenden organizar la comunidad política, sino la misma sociedad. Y no solo la misma sociedad en general, sino en sus aspectos, diríamos, más fundamentales. Por ejemplo, el de la educación de los jóvenes, por lo tanto, el sistema educativo. El sistema educativo depende del Estado, el Estado es el que educa. Y el Estado es el que, en fin, organiza todo el sistema escolar y educativo, y lo organiza no solo de una forma pragmática, como se logra que en todas las zonas o regiones del territorio estatal pues haya escuelas, sino quién van a ser los maestros, cómo se les nombra. Y no solo eso, sino qué es lo que se les va a enseñar, los contenidos de la enseñanza, más aún cómo se les va a educar. El Estado que nace después de la Revolución Francesa se llama liberal, es por cierto una palabra que se ha hecho universalmente usada y famosa, el liberalismo, pero es de cuño español. Los revolucionarios franceses no hablaban de no conocían la expresión, ¿no? Por cierto, la Constitución española de 1812 instaura para España el sistema estatal de enseñanza. En una serie de artículos de la Constitución se afirma que el rey, el gobierno constitucional, que presidía y culminaba en el rey. La Constitución de 1812 no es una Constitución republicana, es una Constitución real. Pues debe de garantizar que haya escuelas en todos los pueblos de España, en todos los ayuntamientos de España. Y que el Estado, a través de los ayuntamientos, etcétera, será garante del sostenimiento del personal, de los maestros y la escuela, y habrá una serie de organismos que cuidarán del sistema escolar desde los ayuntamientos, pasando por las provincias. Pues habrá una ley que divida España en un territorio que se articula en provincias, y así hasta llegar a la universidad y hasta llegar a la capital del reino. El proceso por lo tanto, que nace en el siglo XIX, de un sistema estatal de enseñanza, se hace universal en Europa y lo que en América, Norteamérica por supuesto, Norteamérica de una forma distinta. La Constitución norteamericana es una constitución estatalizadora, sino una constitución que quiere garantizar que la sociedad libremente y sobre la base de unos acuerdos básicos de paz, de colaboración, etcétera, pueda darse a sí misma las instituciones que crea convenientes y cómo se crea conveniente, muy especialmente en el terreno de la religión, del ejercicio libre de la fe, sino también el de la enseñanza.
Por eso es un ejemplo que no se puede, o es una realidad que no es exactamente igual que la europea, incluso podríamos decir que en muchos casos muy distinta. Hay una obra, por cierto, de un famoso autor francés que estudió la democracia y la liberal de los Estados Unidos en relación con la europea en el siglo pasado, que lo pone muy claramente de manifiesto. Bueno, España entra dentro de ese sistema y de esa concepción de la escuela, el sistema de enseñanza donde el Estado es el dueño final, es el soberano, el dueño final del sistema educativo. La fórmula tiene enseguida un inconveniente que afecta mucho a lo que podría llamarse la conciencia social de un nuevo mundo que con la industria, la industrialización, el cambio del sistema económico produce lo que se llama la sociedad del comproletariado, la sociedad de clases, que después Marx y sus comentadores y teóricos y prácticos van a desarrollar a finales del siglo XIX y el primer tercio, casi la primera mitad del siglo XX, también de forma finalmente trágica. La Revolución del 17, Primera Guerra Mundial, nacionalsocialismo, en fin, todo lo que vino después. ¿Puede el Estado garantizar, porque ese es un derecho que se reconoce, sobre todo en la Constitución Española del 12, todos los españoles tienen derecho a ser educados escolarmente de forma igual, básicamente igual para todos, ¿no? El Estado liberal no consigue resolver el problema de lo que se llama después la escolarización de todos los niños y todos los jóvenes de los distintos países de Europa. Cojea, por lo tanto, por ese lado, pero cojea también porque quiere no solo enseñar disciplinas o materias, diríamos, desde el punto de vista de la concepción del hombre, neutras, no, sino quiere educar en el sentido más hondo de la expresión, ¿no? Sobre las bases de concepción del hombre y del mundo y de la realidad, básicamente no cristianas, ¿no? Es de una tensión constante en el siglo XX, XIX y hasta muy antes del entrado del siglo XX, entre la llamada escuela del Estado, sobre todo en Francia, y la realidad religiosa, personal, familiar y social de Europa, también en España, ¿no? Dentro de esa tensión entre no lograr la finalidad de la escolarización universal, segundo, de querer sustituir en la educación las convicciones de los padres religiosas, morales, por las que impone el Estado, que se considera en muchos casos claramente ateo, como pasaba con el Estado que nace de la Revolución Francesa, otros casos como radicalmente laicista, pues entra la realidad viva de la Iglesia y de los cristianos, sobre todo a través de esa floración inmensa de congregaciones religiosas, tanto masculinas como femeninas, que nacen a la historia en el siglo XIX y en el siglo XX, en toda Europa, en España de una manera muy notable. Que quieren responder primero a la necesidad de la escolarización y de la educación de las niñas y de esa capa infantil y juvenil más golpeada por la crisis económica, que se asienta en los barrios, en los suburbios de las grandes ciudades europeas, que nacen y se desarrollan muy anárquicamente y con muchísima desigualdad de todo tipo, ¿no? Y que a la vez quieren garantizar una respuesta educativa donde la gran tradición cristiana, la gran visión cristiana del hombre y de la vida, que son la que más o menos casi en su totalidad es la convicción de los padres y de las madres de familia, puedan ser transmitidas a las nuevas generaciones. Hay una orden que es muy típica, masculina, que también se hizo femenina, que puede servir de modelo de ese proceso de esa historia riquísima de congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza, que es San Francisco, San Juan Bosco y la gran familia salesiana, ¿no? La forma como nace en los suburbios de Turín, en la educación de los niños y de los jóvenes abandonados y solos, la forma familiar como él organiza los oratorios. Por decir un nombre, por
todos. Están los maristas, los hermanos de la Salle, y las familias femeninas dedicadas a la enseñanza son infinitas. Todavía lo podemos ver en el mapa escolar de España o de Madrid, por ejemplo. Los colegios de titularidad católica pues son un 80-90% colegios que tienen como titulares órdenes y congregaciones religiosas masculinas y femeninas. Podría decirse que llega un momento que es el de la crisis de lo que podría llamarse el Estado liberal nacido en el siglo XIX, cuando el año 1917 los soviets se hacen con el poder en Rusia, en plena guerra mundial, termina la guerra mundial en 18, en Alemania se ha sustituido el imperio por la República de Weimar, otro proceso político totalizador que nace con el fascismo y luego de una forma crudelísima con el nacionalsocialismo, en cuyos sistemas no cabe no solo otra escuela que la del Estado, sino que no cabe otra ideología, otra forma de ver el hombre que la que imponen los partidos que dominan el Estado, ¿no? Que son por definición ateos, tanto de una forma expresa en las constituciones de la Unión Soviética, hasta muy entrada, hasta después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1989, cuando cae el muro de Berlín. Y también el nacionalsocialismo, que no tiene ninguna constitución. El Estado nacionalsocialista se definía porque ein Volk, ein Reich, ein Führer. O sea, el Estado se basa sobre que hay un pueblo, que hay un imperio y que hay un caudillo. Y punto, se acabó. Eso era toda la clave de la constitución del Estado nacionalsocialista. No era posible otra escuela que la que transmitía esa visión del hombre y del mundo, de una especie de darwinismo social que reconocía y se basaba sobre el reconocimiento de la superioridad de una raza sobre las demás. Los nazis hablaban del Untermenschen, de los hombres de segunda categoría, entre los que se encontraban los judíos, también los gitanos, etcétera, ¿no? De alguna manera, ese modelo, por lo tanto, también garantizaron más o menos la universalización del derecho a la enseñanza. Nolens volens, que dicen los clásicos, por sí o por no, pero todo el mundo tenía que ir a la escuela, y había escuela para todos, de la forma que fuese, pero la había, ¿no? La quiebra de ese sistema, o de esa realidad, es la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Casi 6 años, esa Europa asolada por la guerra. Una guerra que ya no es como la Primera Guerra Mundial, una guerra de ejércitos contra ejércitos, sino de una guerra que atañe de una manera radical y terrible a la población civil. Al principio los bombardeos de Inglaterra, era el intento de la victoria de Alemania sobre Inglaterra a través del uso del arma aérea y de los bombardeos masivos de poblaciones civiles, que después encuentran la réplica aliada con respecto a Alemania. Alemania queda arrasada. Todavía en el año 1959, cuando un servidor va a estudiar a Múnich, todavía las heridas, las huellas de las heridas de la guerra estaban vivas en la ciudad, ¿no? Y cuando uno veía, le mostraban películas de lo que había pasado, la procesión de Corpus de Múnich del año 1945. Es tremendo, ¿no? Toda la ciudad se podía ver desde un extremo de la ciudad, todo el resto de la ciudad, pues estaba destruida. Recuerdo que una religiosa en la casa en la que yo vivía me decía: yo desde el año 42 hasta el 45 nunca me desvestí para acostarme por la noche, porque sabía que me tenía que levantar para atender a los heridos resultado de los bombardeos que sufría Múnich, ¿no? Y todas las ciudades alemanas. Ese mundo arrasado físicamente también era un mundo arrasado moralmente y espiritualmente, y había que como levantarlo, ¿no? Y se hizo en la parte libre de Europa, no en la parte comunista de Europa, dividida de la parte libre por el telón de acero, ¿no? Que era real. El telón de acero no era ninguna metáfora, era un telón de acero de verdad. Y vamos, sí, hacía falta un ejército para pasar por ahí, ¿no? La nueva Europa nace también un poco con el nuevo orden mundial que cuaja en las Naciones Unidas, en la institución de las Naciones Unidas. Tiene un
un antecedente en la Sociedad de las Naciones que había fracasado entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se dan una carta y una declaración de derechos fundamentales del hombre, donde también se habla y se proclama el derecho, derecho a recibir la educación y la enseñanza por parte de todos los niños y jóvenes del mundo. Y consagra el derecho de que los primeros titulares que tienen que ejercer y tienen el derecho a ejercerlo con respecto a la educación de los niños son los padres de familia. Y una titularidad que incluye, primero, la elección de centros, está en la Declaración de los Derechos Humanos del año 48, y la determinación del contenido religioso y moral de la escuela, en todos los grados. Todos los grados. Esa posición de las Naciones Unidas, esos artículos de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, inspira también lo que se llama, empieza a llamarse, y que hasta hoy, la concepción de un Estado que es libre, pero a la vez social, democrático, pero de derecho, que se rige por la ley. Y en el fondo, de los que desarrollaron este modelo del nuevo Estado, que en la Europa libre se impuso inmediatamente, pues era una inspiración diríamos, de humanismo cristiano, de la visión cristiana del hombre y de la vida. Los padres de la Europa que empieza a unirse ya a comienzos de la década de los 50 del siglo pasado, eran católicos, y no católicos cualquiera. Yo les contaba a las hermanas, Schuman, el representante de Francia, está en proceso de canonización. De Gasperi, el representaba Italia, está también en proceso de canonización. Konrad Adenauer, el representante de la Alemania derrotada y que volvía de nuevo a la vida libremente en la llamada República Federal de Alemania con capital en Bonn. Pues era un gran católico. Yo siempre digo en broma, los alemanes de hombre pa' santo no era, ¿no? Era demasiado pillo como para ser. Y luego había un socialista belga, Spack, que era, en fin, un hombre demócrata. El socialismo también adquiere después de la guerra un rostro claramente democrático, ¿no? Por lo menos el socialismo de Alemania y de la Europa occidental. En el año 1958, en el Congreso de Bad Godesberg, el Partido Socialista Alemán renuncia a sostener su ideología política sobre la doctrina marxista y la ideología marxista. Es un cambio radical también en la historia de Alemania y en la historia de Europa. Bien, pues la escuela, el sistema educativo que nace entonces en toda Europa, en España tenemos la peculiaridad de la confesionalidad del Estado, que supone una cierta divergencia con respecto al sistema europeo. Nace la escuela, como también la excepción de Francia, que le cuesta mucho aceptar que haya escuelas que no sean del Estado. Las hay, y también ahora, hay una red de escuelas que no son del Estado en Francia. Y también en la escuela francesa, muy estatalizada, pues hay la posibilidad de formación religiosa y moral, no dentro del horario escolar, sino después, al finalizar el horario escolar. Pero en el resto de Europa, en los países anglosajones, pues el sistema incluye la escuela del Estado y la escuela que no es del Estado. En la escuela del Estado, la educación religiosa y moral está garantizada. Y se da y se ofrece de acuerdo con las iglesias correspondientes a las que pertenecen los padres y con las cuales los padres quieren colaborar. Y las escuelas no del Estado tienen financiación también del Estado. No hay ninguna, si alguien quiere hacer una escuela especial y en fin, especialísima, puede buscarse un sistema de financiación propio, pero aún así, las escuelas que no son del Estado en Alemania, yo conozco mucho pues una congregación religiosa de la enseñanza. Todavía cuando yo voy en el verano a Múnich voy allí, me hablo con las hermanas de las pobres de las escuelas. Yo digo, de pobres ya no son ustedes. Claro, la financiación no está sometida a concierto, no está sometida, son relaciones contractuales de colegio a colegio, según las necesidades del colegio y de los padres del colegio, que dan muchísima libertad.
tanto para los padres como para los directores del colegio. La fórmula concierto es un poco constreñida. Ya, y con esto entramos ya en España, y con España. Este sistema educativo se impone en la Constitución a través del artículo 27 de la Constitución, que es una combinación bastante genial, de la afirmación del derecho universal a la enseñanza, a recibir ser educando escolarmente, y la libertad de enseñanza. El número primero del artículo 27 dice: todos tienen derecho a la enseñanza, se garantiza la libertad de enseñanza. Y luego el artículo desarrolla en varios párrafos esos dos principios, un cierto equilibrio, ¿no? Ese equilibrio quedó muy aclarado con las sentencias del Tribunal Constitucional del año 81, por cierto, fue aducido por la señora ministra actual de una forma incomprensible, porque es que la Constitución, la sentencia del año 81 garantiza clara y plenamente la libertad de elección de los centros educativos por parte de los padres. Lo que pasaba es que detrás de la ley que fue objetada entonces por el Partido Socialista era una ley ideal, configurada por un gobierno de la OCDE, en que el ministro era don José Manuel Otero Novas, que había concebido el sistema de enseñanza de una forma social, no estatal, o estatalizante, introduciendo el llamado cheque escolar, que se empleaba en otros países europeos. La enseñanza es gratuita para todo el mundo, y la gratuidad se garantiza porque cada familia recibe un cheque por el importe X, según el número de niños, etcétera. Y uno lo puede usar en una escuela que el Estado crea, o puede usarlo en una escuela que no ha creado el Estado, sino personas físicas o jurídicas. Esa ley era demasiado futurista para que pudiera triunfar. Solo hubo una ley posterior que tuvo menos tiempo de vigencia que esta, que fue la LOC, Ley de Calidad Educativa del segundo gobierno de don José María Aznar, que fue promulgada un mes antes de las famosas elecciones del 2004, después del del terrible atentado del 11M en Madrid, que cambió el signo político del gobierno siguiente. Bueno, las elecciones, esa ley fue derogada inmediatamente, ¿no? Bueno, pues toda la historia jurídica de la libertad de enseñanza en estos años en España se mueve entre la acentuación del peso del Estado sobre la escuela y la acentuación de la libertad de los padres, tanto en el contexto de la escuela del Estado, la llamada escuela pública, y en el contexto de la libre elección de centros de enseñanza en la escuela de iniciativa social, que un tanto por ciento muy elevado desde el punto de vista numérico era escuela católica. La escuela del Estado de iniciativa social no católica en España hasta hace 20 o 30 años era casi un 80 o 90%, casi el 100% escuela católica. Bien, pues la legislación sobre el sistema educativo y sobre la enseñanza fue, y hasta hoy mismo, bueno, hasta hoy mismo no, hasta el último gobierno de don Mariano Rajoy, de la única legislatura completa de Mariano Rajoy, fue un sistema en donde se trató de subrayar el poder del Estado y la responsabilidad del Estado, costando mucho reconocer, por ejemplo, ahora vuelve a estar de actualidad, que los padres hay que garantizarles que pueden elegir el centro, no forzarles a través de la planificación del sistema escolar a tener que ir a una escuela que ellos no quieren, ¿no? Bien, con respecto a la clase de religión y moral católica, pues también comienza teniendo una alternativa, según el modelo alemán y el modelo belga, el modelo centroeuropeo. Si la familia no quiere que reciban religión, en este caso religión y moral católica, pues tienen que hacer una asignatura que se llama ética. Ese es un sistema que sigue vigente en estos momentos en Alemania y nadie discute, hace más de medio siglo que es así. Y que además se articula no a través de una especie de referéndum anual. En España la Conferencia Episcopal Española aceptó
aceptamos las fuerzas vivas del catolicismo, de profesores y familias católicas que salían tantas veces a la calle en la década de los años 80 para reclamar y pedir el respeto de los derechos de los padres en un régimen de plena y responsable libertad educativa, ¿no? Bueno, pues esta cesión fue reconocer o aceptar que todos los años hay que inscribirse en la clase de religión. Hasta hoy mismo, ¿no? Eso solo pasa en España. Los países europeos te inscribes en la clase de religión y bueno, mientras que no digan que los padres, o ya si tienen la edad suficiente para hacerlo, los que no quieren seguirla, pues ya está. Aquí todos los años hay una especie de referéndum sobre la clase de religión. Llevamos así desde el año 1979, 80, casi 40 años, ¿no? Y sigue resistiendo la clase de religión y moral católica en el sistema estatal de enseñanza. Y luego, pues, este proceso de acentuar el elemento estatalizador que contiene el artículo 27 de la Constitución, de algún modo fue filtrado y muy favorablemente elaborado por el Tribunal Constitucional, tanto con la sentencia del año 81, sobre todo como la del 85, donde se asienta claramente lo que es el estatuto básico de una escuela que no sea del Estado, para que el Estado la reconozca, y los derechos de los padres que eligen ese tipo de escuela en igualdad de condiciones que el que elige una escuela del Estado. Es verdad que aquí hay, en la comida hoy tuve la oportunidad de compartir mesa con algunos profesores, algún director incluso que trabajan en colegios concertados, donde dice que no han cobrado la porción que corresponde al funcionamiento del colegio desde el mes de mayo, ¿no? Las partidas que se destinan son menores que las que se destinan para la escuela del Estado, ¿no? Pero en fin, de todos modos es una fórmula que en fin, está funcionando más o menos, y con la ley LOMCE, me parece que es la ley del gobierno Rajoy, donde hace una especie de cierta reversión de lo que podríamos llamar el acento estatalizador en el sistema general de enseñanza, por ejemplo, a reconocer la iniciativa social, de reconocer el derecho a la iniciativa social, por lo tanto a los padres, de elegir el colegio que quieren para sus hijos, independientemente de si hay escuela del Estado en el lugar o no la hay, ¿no? Ese criterio que está asentado sobre la Constitución, pues parece que quiere ser de nuevo revisado en la actual situación de crisis de esa ley, que probablemente, pues, si el futuro inmediato político de España va a ser como lo que se prevé ahora, pues seguramente termina efectivamente con la reversión de ese criterio a favor de la libertad de los padres a la hora de elegir el colegio que quieren para sus hijos. Si hay escuela del Estado, pues no se puede elegir y construir una escuela de iniciativa social, aunque haya muchos padres que la quieran, ¿no? En fin, ya veremos. Pero en cualquier caso, el artículo 27 de la Constitución es un buen artículo. En consonancia con respeto a la clase de religión y moral católica, con los acuerdos entre España y la Santa Sede del año 79, que no entran que reconocen para sus propios colegios, la escuela católica, la vigencia de las leyes del Estado. La Iglesia no negoció ninguna ventaja para las escuelas católicas, sino que en el acuerdo se acepta sin ninguna reserva que los colegios de la Iglesia, los colegios católicos, se rijan por las leyes generales del Estado. Lo único que se regula con una más concretamente es la clase de religión y moral católica en los colegios del Estado, o los que no son del Estado, que tienen por imperativo constitucional que respetar también el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos.
es un principio, una exigencia legal que vale para todos los colegios, y no solo para la religión católica, sino para otras religiones. Si es que los padres, si hay una mayoría de padres, de familias, por ejemplo, luteranas en Madrid, en colegio, ¿no? Y dicen, no, nosotros queremos que aquí haya, que la religión que se enseñe, pues es que sea la evangélica, la luterana, pues tiene que hacerlo, ¿no? Bien, pues desde ese punto de vista, claro, también hay un intento de debilitar la formación religiosa y moral de los jóvenes, de los alumnos, según lo que pidan los padres o ellos cuando tengan la edad suficiente para hacer la elección, sobre todo en bachillerato, y que viene, que cuaja en suprimir la alternativa, sobre todo el valor académico de la alternativa. Eso ocurre a partir de la LOCSE en el año 1990-91. La alternativa es, pues se hacían bromas entonces cuando éramos jóvenes, parchís y tal, era la alternativa a la clase de religión, ¿no? Pues una sentencia del Tribunal Supremo de que no podía ser que ese tiempo que los alumnos de religión pasaban en clase, los otros alumnos tenían que ocuparlo en algo serio, ¿no? Pues se terminó en una especie de oferta de formación general en valores, y así se siguió hasta la ley Rajoy, que revierte la situación, pero ya y con pocos años, muy poquitos años de vuelta a la alternativa, de una alternativa, creo que es, no sé cómo se llama ahora, sociedad, Estado y sociedad, o cultura y sociedad, y ahora veremos a ver lo que pasa, ¿no? De todos modos, el problema más vivo y más profundo en el que nos encontramos en este momento con respecto a la libertad de enseñanza es la libertad de los contenidos de la educación y de el futuro, o la visión del futuro de lo que podría llamarse el hombre y de su existencia, ¿no? De su destino. Las leyes que están articulando e imponiendo la llamada ideología de género suponen, cuando se imponen en el sistema educativo, una limitación radical de la libertad de enseñanza, como nunca se había dado. Bueno, se dio, sí, el nacionalsocialismo y el comunismo eran, efectivamente, el totalitarismo de estas versiones es mucho mayor, pero es que afectan a la concepción misma del hombre, de la persona humana, y la imponen. El Estado se está haciendo, diríamos, como confesante, profesa de algún modo una religión, entre comillas, pues una visión del hombre, una visión de la vida, y la quiere imponer. Y la está imponiendo en parte ya a través de fórmulas legislativas de algunas comunidades autónomas. Se habla de que, o ya hay un cierto proyecto de proyectarla a través de una ley nacional a toda España. Eso supone es poner en interrogante los derechos constitucionales de los padres de familia de una forma muy radical. Esperemos que, si no por la vía ordinaria, sino por la vía del recurso constitucional, que eso no se consume, ¿no? Desde el punto de vista político-jurídico. Y luego, desde el punto de vista nuestro, de los que se viven y ejercen la libertad de enseñanza a través de la creación de centros de iniciativa social, sobre todo en la Iglesia, pues el problema es interno. La crisis vocacional está haciendo estragos en las congregaciones religiosas masculinas y femeninas. Los profesores y los educadores que necesita la escuela católica, para que la escuela sea católica, si no son consagrados y consagradas, tendrán que ser seglares, pero seglares que asuman claramente como vocación propia educar a las generaciones jóvenes que los padres les confían, pues de acuerdo con la fe y la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y la visión cristiana de la vida y del hombre. Esa es una gran tarea que no va a resolver, ni tiene por qué hacerlo el Estado ni otros grupos sociales. Es un asunto interno de la Iglesia y de los católicos. Eso es el otro gran desafío para el futuro de la libertad de enseñanza en España. Que los padres la asuman y la vivan, y la reflejen y la proyecten sobre la escuela que quieren, para la cual no pueden contar de momento, no sé cuánto durará. Las crisis vocacionales en la historia de la Iglesia han durado muchas veces tiempo, otras veces menos tiempo,
con que van a tener monjas y frailes, diríamos en un lenguaje coloquial, para educar a sus hijos. No, tendrán que ser los seglares, las familias. Una de las profesiones más hermosas para un chaval, un joven católico en España, aparte de entrar en las Fuerzas Armadas, que lo necesitamos mucho, es entrar en el mundo de la enseñanza, ¿no? También el de la política, y también el del periodismo. Son profesiones donde no se gana mucho dinero. Es así, ¿no? Pero justamente por esa razón son profesiones que la vocación cristiana de la vida, marcada y sustentada en la primacía del amor verdadero, del amor que nace del corazón de Dios, pues te dicen, hazlo, no quieras ser rico, no quieras hacerte rico a través de los negocios, de profesiones, en fin, de mucha fecundidad económica, sino de profesiones que van a servir y sirven profundamente al bien de la persona humana. Pues la enseñanza, la defensa, los medios de comunicación, donde medios y lugares de la vida y el desarrollo social donde se incide profundamente en la vida de las personas, en su libertad y en su destino, en este caso de las familias. Así que para la CNDP, que es la que organiza, o ACP, ¿no?, que ha organizado este encuentro de católicos para la vida pública, en conexión con la gran celebración de la semana pasada en Madrid, de la jornada, libertad de enseñanza que se fundamente sobre la libertad de educación, donde los padres de familia y las familias puedan realmente, punto de vista jurídico, formal jurídico y real social, real económico y cultural, educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, las marcadas por el sí a Dios, el sí al Dios que se ha revelado en Jesucristo, al sí de la fe vivido en la comunión de los que siguen a Él, los siguen en la Iglesia, y con una proyección que va más allá, naturalmente, irá para el bien de todos, más allá del círculo de la familia, y que afectará a toda la sociedad, para que en la sociedad haya valores, porque efectivamente los valores no nacen de la nada, ¿no? Y si no, la concepción del hombre y de la vida no funciona, difícilmente va a haber valores sobre todo que se puedan compartir y que se ejerzan y se vivan de una forma muy amplia, de tal manera que afecten no solo a los que tienen la misión de defender valores fundamentales, en este caso los consagrados en la Constitución española del año 1978, sino otros más que son necesarios para que funcione la sociedad y los hombres hagan el camino de la vida de tal manera que terminen bien en la eternidad. Porque hay el que decía un viejo dicho del siglo XVI español, el que se salva sabe, y el que no se salva no sabe nada. Bueno, nos hemos comido ya todo el tiempo posible. Damos las gracias a don José María, a don Antonio María, señor cardenal, don Antonio María, por esta erudita y magnífica ponencia que nos ha dado sobre la libertad de enseñanza, y tenemos también el honor de hacerle este pequeño obsequio. Es un triple obsequio, Sí, tenga cuidado que hay una botella. A ver, se va a caer. Pido auxilio. Auxilio, bueno, pues se lo damos ahora y luego lo entregamos, y simplemente pues que sea bienvenido por siempre entre nosotros. Muchísimas gracias. Se me ha olvidado decir una cosa, que la digo rápidamente. El Papa Benedicto XVI debió de ser el año 2010. Sí, Papa Benedicto XVI el año 2010 tuvo una intervención ante la Conferencia Episcopal Italiana que había programado la actividad de la conferencia para 10 años en torno a la categoría educación, el servicio de la Iglesia de educación, y usó como expresión de lo que él diagnosticaba en relación con el mundo educativo en Italia, pero que valía para un diagnóstico europeo, por no decir universal, la palabra emergencia educativa. Vivimos una situación de emergencia educativa.
donde se ha perdido la noción de que el hombre no es un individuo aislado, sino que se constituye con el tú, y con el nosotros y con Dios. Y luego que se basaba y se fundaba esa emergencia educativa porque el relativismo, primero el agnosticismo filosófico y teológico, y luego el relativismo moral se había apoderado de la sociedad y de la opinión pública europea. Así, decía él, es muy difícil educar. Por lo tanto, nos encontramos en un momento de emergencia educativa. Sigue valiendo la... Pasamos a continuación, para cerrar ya y clausurar la jornada, a la Iglesia, para dar gracias a Dios de estas jornadas tan fructíferas.